Ah, Sí, es disruptivo, ¿no? sí, sí, claro, claro. Claro, estamos buscando cambio, estamos buscando mejora, estamos buscando transformación, estamos todo el tiempo viendo qué más hay, porque nosotros somos seres espirituales y nuestro espíritu nos está buscando, nos está empujando siempre a buscar más, hay más, tú no te puedes quedar ahí, siempre hay más. Entonces, ese espíritu que vive dentro de cada uno de nosotros, ese espíritu que nos empuja a más, es el que nos lleva pues a buscar este tipo de información, a estar en espacios como este, por ejemplo, a buscar más información, talleres, desarrollo, crecimiento, a juntarnos con gente que está en vibración alta. A eso nos lleva nuestro espíritu y a seguir creciendo definitivamente, ¿no? Y estamos en este camino, justamente todos los que estamos aquí reunidos. Quiero darle la bienvenida a todos, bienvenidos a todos los que se van conectando y a los que se van conectando también por Facebook, que ahí lo estoy transmitiendo en vivo. Bienvenidos a todos. Vamos ahora sí a empezar y vamos a continuar con la lectura. Estamos viendo el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill y voy a poner mi pantalla a compartir para continuar con la lectura. Estábamos viendo el día de ayer acerca de esta fórmula para la confianza, para desarrollar la confianza en uno mismo. Y ahora nos toca ver, nos dice aquí este título, ¿qué genio yace dormido en su cerebro? ¿Qué genio yace dormido en su cerebro? Vamos a ver lo que nos dice el autor. En algún rincón de su carácter está latente, dormida, la semilla de la realización que si germinara y se pusiera en acción, lo elevaría a niveles que tal vez usted nunca soñó alcanzar. Fíjense, miren ahí, aquí nomás, miren lo que nos dice aquí. En algún rincón de su carácter está latente, dormida, la semilla de la realización. Fíjense, nosotros tenemos una semillita que está buscando realización y que está dormidita, está latente, dormidita. Justo lo que veníamos hablando, nada es casualidad, ¿no? Y nos dice que si germinara y se pudiera en acción, lo elevaría a niveles que tal vez usted nunca soñó alcanzar. Si despertamos esa semillita, si la ponemos a germinar y a dar fruto, imagínense hasta dónde podemos llegar cada uno de nosotros. Tremendo. Voy a continuar con la lectura. Nos dice, así como un virtuoso puede arrancar las melodías más hermosas de las cuerdas de su violín, usted puede despertar al genio que yace dormido en su mente y hacer que lo conduzca hacia arriba, hacia cualquier objetivo que desee alcanzar. Abraham Lincoln fue un fracasado en todo lo que intentó, hasta después de haber alcanzado los 40 años. Fue un don nadie, de ninguna parte, hasta que una gran experiencia entró en su vida y despertó al genio dormido que había en su corazón y en su cerebro, para darle al mundo uno de los hombres realmente grandes. Esa experiencia, entre comillas, estaba combinada con las emociones de la aflicción y el amor. Le aconteció a través de Anne Rutherford, la única mujer a quien él amó realmente. Fíjense, aquí nos está hablando de una persona que, entre comillas, era un don nadie, ¿no? Porque estaba pues el genio dormido, justo lo que nos está diciendo, ¿no? Que yace dentro de cada uno de nosotros una semilla que está dormidita hasta que cada uno de nosotros elija despertarla. Y pues aquí nos está dando el ejemplo de Abraham Lincoln, que despertó precisamente al genio que estaba dormido dentro de él, ¿no? Nos dice ahora, es sabido que la emoción del amor está ligada al estado de ánimo conocido como la fe. Y esto se debe a que el amor se aproxima mucho a traducir los impulsos de pensamiento propios en su equivalente espiritual. Miren qué bonito, ¿no? Qué bonito. Aquí nos está hablando del amor, de la fe, que hemos visto también, estamos viendo el capítulo de la fe, y aquí nos está hablando, nos dice, está ligada la emoción del amor a este estado de ánimo conocido como la fe, ¿no? Qué bonito. Ahora vemos aquí, durante su labor de investigación,
El autor ha descubierto, a partir del análisis de la vida y realizaciones de centenares de hombres de posiciones destacadas, que detrás de casi cada uno de ellos existía la influencia del amor de una mujer. Interesante, ¿ah? Esto lo habla, lo profundiza mucho más el autor en el capítulo 11. Ya lo vamos a ver en el capítulo 11. Ahí lo profundiza mucho más. Es esto que nos está diciendo, ¿no? Que se escucha muchas veces como frase que detrás de todo hombre hay una mujer, todo hombre exitoso, ¿no? Hay una mujer. Aquí nos está hablando un poco de eso, ¿no? Nos dice, durante su labor de investigación, el autor ha descubierto, a partir del análisis de la vida y realizaciones de centenares de hombres de posiciones destacadas, que detrás de casi cada uno de ellos existía la influencia del amor de una mujer. Poderosísimo, ¿ah? Ahora nos dice, si quiere pruebas del poder de la fe, examine las realizaciones de los hombres y mujeres que se han valido de ella. El nazareno encabeza la lista. La base de la cristiandad es la fe. No importa cuántas personas hayan pervertido o malinterpretado el significado de esta gran fuerza. La esencia de las enseñanzas y las realizaciones de Cristo, que pueden haberse interpretado como milagros, entre comillas, milagros, son nada más y nada menos que fe. Sí, hay fenómenos milagrosos que se producen solo a través del estado mental conocido como la fe. Y nosotros veíamos en días anteriores, veíamos que la fe es confianza, es certeza, ¿no? Es seguridad de que va a ocurrir, eso es fe, ¿no? Y acá nos está hablando de estos fenómenos milagrosos, entre comillas, pero que esos fenómenos milagrosos no son más que estado mental, el estado mental conocido como la fe, porque la fe es un estado mental. ¿No? Es un estado de creencia en algo. Una persona cree firmemente en algo, eso es fe, y eso es un estado mental. La creencia está en la mente, ¿ok? Eso es lo que nos está queriendo decir aquí el autor. Ahora nos dice, consideremos el poder de la fe tal como nos las mostró un hombre bien conocido por toda la humanidad, el Mahatma Gandhi de la India. En este hombre, el mundo tuvo uno de los ejemplos más sorprendentes de las posibilidades de la fe que conozca la humanidad. Gandhi ostentó más poder potencial que ningún otro de sus contemporáneos, y ello a pesar del hecho de que no contó con ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como el dinero, barcos de guerra, soldados, ni material bélico. Gandhi no tenía dinero, ni casa, ni siquiera ropas, pero tenía poder. ¿Cómo lo obtuvo? Lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe y mediante su capacidad para trasplantar esa fe al espíritu de 200 millones de personas. Gandhi consiguió la sorprendente proeza de influir en 200 millones de mentes para formar un conglomerado humano que se moviese al unísono como un solo hombre. ¿Qué otra fuerza de este mundo, aparte de la fe, podrá lograr tanto? Tremenda pregunta, ¿no? ¿Qué otra fuerza, aparte de la fe? Porque la fe es una de las fuerzas más poderosas que existe, ¿no? El amor, la fe, son fuerzas muy poderosas. Y pues aquí nos está contando la historia de Gandhi, que influyó en más de 200 millones de personas, ¿no? Imagínense, para unirse y trabajar todos juntos hacia el objetivo que tenían, ¿no? Poderosísimo, tremendo. Aquí les quiero dar el pase a ustedes, a ver si quieren compartir algo, si quieren aportar a lo que vamos trabajando o de repente quieren hacer alguna pregunta, adelante, adelante quien quiera compartir. Pueden abrir sus micros. Marilu, ¿me escuchas?
Sí, claro que sí, adelante. Adelante, César, te escuchamos. Creo que tú no nos escuchas. No, está cerrado tu audio, César. Yo la versión que tengo Ujú, del libro dice de tanques de militar, o sea, de ejércitos, ujú, y a pesar de eso, no hizo lo que hizo, ¿no? Hizo el cambio social que ahorita experimenta la India. Pero ujú, lo que me llamó más la atención es que sin armas, solamente con el poder de su persuasión, ¿no? Y como dice la fe, ujú. que es un estado de ánimo. Y el estado de ánimo hay que mantenerlo cada segundo, ¿no? Como lo dice Abraham, cada segundo. Y exteriorizarlo, ¿no? Justamente con las acciones, ¿no? Con los hechos. Gracias, Marilu. Así es, gracias César, excelente. Siempre, ¿no? Mantener Bueno, el estado de ánimo en alto, ¿no? Con actitud positiva, porque eso también lo hemos visto, ¿no? La actitud positiva que cada uno tiene que manejar. ¿Por qué? Porque no es solo el hecho de tener actitud positiva, sino que nosotros estamos aprendiendo que el sostener pensamientos de la naturaleza que sean, tanto sean positivos o negativos, son los que se van a traducir en nuestra vida física como expresión física. Entonces, por ello es que debemos elegir pensamientos de naturaleza positiva, ¿no? Adelante, Dora, adelante. claro, sí. Y también aquí yo creo que el autor habla de la fe como una manera, una creencia absoluta, aunque a veces las circunstancias o algunas situaciones, pues te hagan creer, ¿no? De que no es posible, pero cuando hay una fe verdadera, una fe absoluta, esa creencia en algo, no va a haber nada que te haga dudar, titubear, ¿no? Frente a algo que quieres lograr. Entonces, cuando uno tiene fe en algo, pues esa fe viene desde el corazón y la mente, ¿no? O sea, por eso Gandhi no tenía nada, pero tenía fe en algo y esa fe él podía transmitirla porque realmente la sentía. Entonces, eso que uno siente desde el corazón, conectado con los pensamientos, entonces se transmite en una energía diferente, ¿no? Que no admite dudas, no admite dudas ni titubeos, ¿no? Y Mm, eso que no nos indica de que, pues, cuando tenemos las cosas claras de algo, sea un deseo, sea una situación, sea lo que sea, pero ujú. cuando tienes la certeza, esa es la fe, ¿no? La fe no admite dudas. Por Así, más que te digan, no, mira esto, no, 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 es que tienes fe y tienes creencia absoluta. así es, excelente, excelente, gracias Dora, excelente participación, tal cual, totalmente de acuerdo contigo. La fe no admite dudas, ya es certeza de que va a ser así, tal cual. Excelente, excelente. Marilu. Sí, adelante. Y es más, la lucha constante porque el cuerpo lo somatiza. Cuando uno quiere cambiar, o sea, quiere seguir esa actitud, esa mentalidad. Ujú. Y hay que ser consciente de eso, ¿no? Para ir en contra de eso. Y como ustedes decían al principio, ¿no? Hay que ser ovejas negras. Excelente, excelente, gracias. Y te cuento una anécdota. Sí, El día, el día domingo fue un taller de oratoria, una ya. conferencia, y hubo prácticas de, bueno, de saludar, de mirar al público, cuestión de voz. Ujú, Entonces, hubo una práctica en que tenías que llamar, había en todo el auditorio, todos los asistentes tenían que saludar a todos ujú. y además tenían que llamar a una persona para que le demostraran lo valioso que era, lo importante, que la amaban y todo, pues, ¿no? Ya. Y bueno,
solamente dos personas, ¿ah? El que te habla y otra persona. Que se Entonces yo, atrevieron a hacerlo. o sea, te vieron, Ajá. o sea, te vieron hacerlo. Eh, y él decía antes de esto, decía, ay, mucha gente sabe que la ama. Pero si ya sabe, ¿para qué lo voy a decir? Entonces yo Imagínense. y precisamente ahí se mostró, pues, ¿no? Es una forma de fe, ¿no? Entonces yo Ajá. llamé a mi hermana, llamé a una, llamé a la otra, y a la segunda sí me contestó. Mm. Y le dije, ¿no? Y ella se quedó sorprendida, ¿no? Dice, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y me sensibilicé y comencé a lloriquear. Qué bonito ejercicio y qué bonito que lo No, compartas con poderoso. nosotros. Y me Ajá. costó, ¿ah? Me Ujú. costó, me costó. Justamente hay que ser disruptivo. Y como te decía antes, hay que luchar contra la corriente, ¿no? Y hay que ser Ujú. oveja negra, pues. Para mejor, ¿no? Para mejor, Para porque mejor, claro, para mejor. definitivamente ahí hubo un ganar-ganar, ¿no? Ganaste tú y ganó la persona Sí, con la que te total, total, comunicaste. total, Ujú. total, total. Fantástico, maravilloso, felicitaciones, felicidades. Excelente, excelente. Vamos a continuar entonces. Vamos ahora, voy a volver a poner el libro aquí en la pantalla para continuar. Excelente. Ahora nos dice el autor, ¿cómo una idea construyó una fortuna? Vamos a ver lo que nos dice aquí. Debido a la necesidad de la fe y de la cooperación en el funcionamiento de los negocios y de la industria, será tan interesante como provechoso analizar un suceso que nos proporciona un excelente ejemplo para la comprensión del método por el cual los industriales y los hombres de negocios acumulan grandes fortunas al dar antes de intentar recibir. Qué bonito. Y aquí el autor lo pone con otro tipo de letras como para resaltarlo, ¿no? Dar antes de intentar recibir, ¿ok? Nos dice ahora, el suceso elegido para este ejemplo data de comienzos de siglo, cuando se estaba formando la United States Steel Corporation, Corporación del Acero de Estados Unidos. A medida que lea la historia, tenga presentes esos hechos fundamentales y comprenderá cómo las ideas se han convertido en fortunas inmensas. Si usted es uno de los que se ha preguntado a menudo cómo se han acumulado las grandes fortunas, esta historia de la creación de la United States Steel Corporation les resultará esclarecedora. Si tiene alguna duda de que los hombres pueden pensar y hacerse ricos, esta historia disipará esa duda, porque usted podrá ver con claridad en la historia de la United States Steel Corporation la aplicación de una porción importante de los principios que se describen en este libro. El asombroso relato del poder de una idea ha sido escrito de forma espectacular por John Lowell del New York World Telegram y la transcribimos con su cortesía. ¿Ok? Aquí está esta historia. Vamos a leer la historia. Nos dice, un bonito discurso de sobremesa por $1.000 millones. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900, en la que unos 80 miembros de la sociedad financiera se reunieron en el salón de banquetes del University Club en la Quinta Avenida para hacer los honores a un hombre joven del oeste de Estados Unidos, ni media docena de los invitados supuso que estaban a punto de presenciar el episodio más importante de la historia de la industria estadounidense. J. Edward Simmons y Charles Stewart Smith, llenos de gratitud por la pródiga hospitalidad con que Charles Schwab les había regalado durante una reciente visita a Pittsburgh, habían organizado la cena para presentar a aquel empresario del acero de 38 años a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos. Pero no esperaban que magnetizara de tal modo la convención. De hecho, le advirtieron que los corazones que rellenaban las camisas de New York no reaccionaría a la oratoria y que si no querían aburrir a los Stillman y a los Harriman y los Vanderbilt,
sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de intrascendentes amables, pero nada más. Incluso John Pierpont Morgan, sentado a la derecha de Schwab, como indicaba su dignidad imperial, había previsto honrar la mesa con su presencia muy brevemente. Y en lo que se refería a la prensa y al público, todo el asunto presentaba tan poco interés que los periódicos del día ni siquiera lo mencionaron. De manera que los dos anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales 7 u 8 platos. Hubo poca conversación y versar sobre lo que versase fue parca y discreta. Aunque algunos de los banqueros y agentes de bolsa habían visto antes a Schwab, cuya carrera había florecido en los bancos de Monongahela, ninguno lo conocía bien. Pero antes de que la velada acabara, ellos y Money Master Morgan quedarían admirados y un bebé de $1.000 millones, la United States Steel Corporation, nacería allí. Quizás sea una lástima para la historia que no se haya hecho ninguna grabación del discurso de Charlie Schwab en aquella cena. Sin embargo, tal vez se tratara de un discurso casero con incorrecciones gramaticales, pues los perfeccionistas del lenguaje nunca le interesaron a Schwab, lleno de refranes y compaginado con ingenio. Pero aparte de eso, obtuvo una fuerza y un efecto impresionantes sobre los $5.000 millones de capital estimado que los comensales representaban. Cuando terminó y la reunión vibraba todavía con sus palabras, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una ventana apartada donde, balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento, hablaron durante 1 hora más. La magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con toda su potencia, pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento del acero. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en montar juntos un trust del acero imitando a los patrones de las empresas de galletas, cables y flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John W. Gates, el apostador, lo había urgido a hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Los hermanos Moore, Bill y Jean, mayoristas de Chicago, que habían fusionado una fosforera y una corporación de galletitas, habían tratado de convencerlo, fracasando en su intento. Elbert Gary, el sacrosanto abogado del Estado, quiso atraerlo a su terreno, mas no llegó a ser lo bastante grande como para impresionarlo, hasta que la elocuencia de Schwab elevó a J.P. Morgan a las alturas desde donde pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera concebido nunca. La idea era considerada un delirante sueño de especuladores ingenuos. El magnetismo financiero que hace una generación empezó a atraer miles de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigidas a combinaciones más grandes y competitivas. Se ha vuelto operativo en el mundo del acero gracias a los artilugios de aquel joven pirata de los negocios, John Gates. Este había formado ya la American Steel and Wire Company con una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan había creado la Federal Steel Company. Pero al lado del gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, dirigido por sus 53 accionistas, esas otras combinaciones resultaban insignificantes. Podían combinarse como mejor les pareciese, pero ni todas juntas harían mella en la organización de Carnegie, y Morgan lo sabía. El viejo escocés excéntrico también lo sabía. Desde las majestuosas alturas de Esquivo Castle había visto, primero divertido y luego con resentimiento, los intentos de las pequeñas compañías de Morgan entremetiéndose en sus negocios. Cuando estos intentos se tornaron demasiado importantes, el mal genio de Carnegie se convirtió en ira y en deseos de venganza. Decidió duplicar cada fábrica suya por cada una que sus rivales poseyeran. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni planchas.
En cambio, se contentaba con venderle el acero en bruto a esas compañías y las dejaba que trabajaran en la especialización que quisiera. Ahora, con Schwab como jefe y lugarteniente capaz, planeaba arrinconar a sus enemigos contra la pared. Así como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles Schwab, un trust sin Carnegie, el gigante, no sería ningún trust, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas. El discurso de Schwab de aquella noche del 12 de diciembre de 1900 aportó la sugerencia, que no la solicitud, de que el vasto imperio Carnegie podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro mundial del acero, de reorganización en aras de la eficiencia, de especialización, de deshacerse de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo en las propiedades florecientes, de ahorros en el tráfico de mineral bruto, de ahorro en los departamentos directivos y administrativos, de captar mercados extranjeros. Más que todo eso, les dijo a los bucaneros que había entre ellos donde estaban los errores de su piratería habitual. Sus propósitos, suponía él, habían sido crear monopolios, aumentar los precios y pagarse a sí mismos dividendos exagerados más allá de todo privilegio. Con su estilo campechano, Schwab condenó este sistema. La estrechez de miras de semejante política, dijo a su auditorio, residía en el hecho de que restringía el mercado en un momento en que todo pugnaba por la expansión. Abaratando el coste del acero, explicó, se crearía un mercado expansivo, se idearían más usos para el acero y se captaría una parte considerable del mundo de la industria. En realidad, aunque él no lo supiese, Schwab era un apóstol de la moderna producción masiva. Así acabó la cena en el University Club. Morgan se fue a su casa para pensar en las predicciones del progreso de Schwab. Schwab regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico para Andrew Carnegie, mientras Gary y todos los demás volvían a sus teletipos para especular anticipándose al próximo movimiento. No tardó en suceder. A Morgan le llevó más o menos una semana digerir el festín de razonamiento que Schwab le había puesto delante. Cuando se aseguró de que no iba a sufrir ninguna indigestión financiera, llamó a Schwab y se encontró con un hombre bastante tímido. Al señor Carnegie le dijo Schwab que quizá no le alegrara mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con el emperador en Wall Street, el barrio que Carnegie había resuelto no pisar jamás. Entonces, John Gates, que hacía de intermediario entre Morgan y Schwab, sugirió que si Schwab estuviera casualmente de paso por el Bellevue Hotel de Filadelfia, Morgan podía coincidir con él en el mismo sitio. Sin embargo, cuando Schwab llegó, Morgan se hallaba enfermo en su casa de Nueva York y presionado por la invitación del hombre mayor, Schwab viajó a Nueva York y se presentó ante la puerta de la biblioteca del financiero. Esta historia está un poquito larga, pero está muy interesante, realmente cómo se hizo todo este discurso, que fíjense que aquí primero decían que pues no iba a llamar mucho la atención porque todo el público que estaba presente pues eran personas muy distinguidas, de mucho conocimiento en cuanto a las industrias que se manejaban en ese entonces, ¿no? Y que pues al inicio solo le daban unos 15 minutos para su discurso. Sin embargo, él terminó hablando más de 90 minutos e incluso después se quedó conversando mucho más tiempo. Pues él presentó todas estas opciones que tenía para poder dirigir la empresa y que pudieran tener mejores resultados, ¿no? Y cómo se va dando toda esta historia. Voy a terminar de leer esta página, aunque ya nos está ganando el tiempo, pero nos dice aquí, en la actualidad, ciertos historiadores de la economía han expresado la sospecha de que esta historia, desde el principio al fin, fue planificada por Andrew Carnegie.
que la cena en honor de Schwab, el célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero, fueron sucesos que el sagaz escocés había preparado de antemano. La verdad es precisamente todo lo contrario. Cuando Schwab fue llamado a cerrar el trato, ni siquiera sabía si el, entre comillas, jefecito, como llamaban a Andrew, prestaría atención a una oferta de vender, en particular a un grupo de hombres a quienes Andrew consideraba dotado de algo menos que la beatitud, pero Schwab acudió a la reunión con 6 hojas escritas de su puño y letra, llenas de datos que, según él, representaban el valor físico y potencial de rendimiento de cada compañía metalúrgica que él consideraba una estrella esencial con el nuevo firmamento del metal. Imagínense, o sea, qué maravilla y de verdad que esta historia nos muestra cómo eh, cuando la persona, en primer lugar, el saber lo que quiere, ¿no? Definitivamente sabía qué estaba buscando y tenía todo ya previsto cómo dar la información para poder llegar a estos hombres de éxito y que pudieran escuchar el discurso que él tenía para darles y obviamente obtener el objetivo final para poder desarrollar esta empresa que tenía en mente, ¿no? Entonces, el tener el objetivo claro y la determinación y la actitud y la fe, ¿no? Todo eso combinado, imagínense, todo eso combinado, pues definitivamente dio lugar a tener el éxito que tuvo, ¿no? A poder inspirar, ser escuchado por todos estos hombres de éxito y pues finalmente lograr lo que estaba buscando, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes ahí si quieren opinar algo antes de terminar? Que ya casi nos ganó el tiempo. A ver si quieren participar. Adelante. Marilu, Sí, te escuchamos, César. Adelante. Schwartz tenía ya un respaldo, ya lo conocían como un excelente negociador y que cumplía su palabra, ¿no? Ahí está la poderosa virtud de ser íntegro, siempre cumplía sus promesas y entonces yo, pues como dice el texto, hubo muchos que quisieron hacer ese consorcio, pero el que lo logró justamente fue él, ¿no? Que actuó de acuerdo a ese valor importante. Yo lo he escuchado bastantes sobre la integridad, porque eso respalda pues, lo que tú puedas decir o hacer en cuanto a hacer un negocio entre varios, ¿no? Gracias, Marilu. Gracias, gracias César. Exacto, exacto. Qué importante, ¿no? Qué importante el tener el conocimiento, definitivamente la determinación, la fuerza, el accionar, a pesar de todos los obstáculos que se pudieran presentar, ¿no? Y pues definitivamente eso trae como final, pues el logro del objetivo, ¿no? Bueno, nos quedamos con esta historia entonces el día de hoy. Mañana continuamos con esta información tan valiosa realmente de todo lo que nos comparte el autor en sus líneas en este libro. Mañana continuamos. Pasen la voz, conéctense para que también otras personas puedan conectarse. A las personas que se han conectado hoy día en Facebook, con todo gusto les comparto el enlace. Déjenme ahí en los comentarios para poderles compartir el enlace y que se puedan unir también aquí en la sala de Zoom y puedan también compartir junto a nosotros. Gracias, gracias. Exitoso día para todos. Gracias, Marilu, gracias, Gracias, compañeros, y muy Marilu. buenas ventas. Gracias, nos vemos mañana. Gracias. Gracias, Un día Marilu. Gracias. wonderful, maravilloso. Wonderful, wonderful. Gracias. Chao, chao. Nos Chao, vemos. Marilu, Gracias. nos vemos.